Abrir la palabra de Dios al Evangelio de Marcos capítulo 9, Evangelio de Marcos capítulo 9, versículo 30, gloria sea a Dios. San Marcos capítulo 9, versículo 30, dice así la palabra de Dios. Habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿y qué disputaban entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. En el Evangelio de Marcos nos hemos dado cuenta que Cristo, de una manera muy sabia y firme a la vez, está guiando a sus discípulos rumbo a lo que va a acontecer en Gólgota, en el Calvario. Era difícil para los discípulos porque a ellos no les gustaba escuchar hablar de la muerte del Señor, escuchar hablar acerca de la cruz. Y a nosotros tampoco nos gusta ese tema, salvo que por la cruz somos salvos, por la muerte en la cruz, para ser más claros. Como seres humanos preferimos escuchar acerca del gozo, del amor, de la gloria de la vida cristiana, pero cuando se habla del sufrimiento, cuando se habla de la persecución, que aún existe el día de hoy en partes del mundo, tratamos de evitar eso. No queremos eso para nuestras vidas. Pero en la Biblia nos damos cuenta, hermanos, que sin la cruz no hay gloria, que sin la cruz no hay corona, que Cristo tuvo que ir a la cruz para luego resucitar y luego ascender y luego sentarse a la diestra del Padre. Hace 8 días les traje y les prediqué un tema acerca de la transfiguración de Cristo, después de la cual Cristo sanó y liberó a un muchacho que estaba endemoniado. Y después de eso, lo que hizo Cristo, dice aquí el capítulo 9, versículo 30, que salió de aquel lugar caminando rumbo a Galilea, que es al norte de Israel, pero él no quería que la gente supiera dónde él iba y lo que él hacía, porque él más que nada se enfocaba con los 12. Claro que hubieron momentos de su ministerio cuando alimentó a 4,000, en otro momento a 5,000, enseñaba a las multitudes, pero en su gran mayoría él lo que hacía, se dedicaba a los 12 para instruirlos, discipulándolos para que ellos después discipulara a otros y así fuera creciendo el reino de Dios. Él buscó caminos menos transcurridos para llegar a Galilea, y cuando van para allá nos dice la palabra de Dios que él enseñaba a sus discípulos y les decía lo que apenas empezaba a instruirles. Versículo 31, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Lo nuevo que él estaba introduciendo en su enseñanza acerca de su muerte y resurrección es que él iba a ser entregado. Esa palabra entregado también se puede traducir como traicionado. Es decir, la idea no solo que él va a morir,
pero antes de morir alguien lo va a traicionar. Esto era para ellos nueva información. Esta palabra de traición es la misma que se usa para describir la traición que le hizo Judas. Y no sé si Judas, al escuchar eso, sintió algo en el corazón, ya que era la primera vez que Cristo lo menciona. Cristo sabía de manera clara lo que iba a acontecer desde un principio, y aquí se los empieza a comentar a ellos. Claro que Marcos aquí nos registra que para los discípulos esto era algo muy estresante, no les gustaba, a modo de que dice el versículo 32, pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. No entendían las palabras de que él tendría que morir. ¿Por qué tiene que morir? Usted sabe que los judíos, aún los discípulos, estaban esperando un Cristo, un Mesías que venía para liberarlos de la opresión de Roma, que vendría a librarlos del enemigo de Israel. ¿Por qué tendrían él que morir? Dice que no entendían y tenían miedo a preguntarle. ¿Y por qué tendrían miedo de preguntarle? ¿Será que pensaban que los iba a reprender por hacer preguntas? Cristo en la Biblia no reprende a personas que le hacen preguntas. Él reprendía a personas que mostraban falta de fe, o personas que tenían incredulidad, o personas que se oponían directamente a su ministerio. Pero si alguien le hacía una pregunta, él por eso no los habría de reprender. Entonces, si no era por eso la razón de su temor, es decir, que temiendo que lo habrían de que los iban a reprender el Señor, ¿por qué temían? Esa es una pregunta importante y se lo voy a contestar de esta manera. Ellos, como que al escuchar que él empezaba a hablar de su muerte, no querían saber más, como que ellos esperaban de algo que ya nos dijo una vez, 2 veces, ojalá que eso no suceda, es decir, ya no lo va a decir, ojalá y no ocurra, como que no querían tocar ese tema. Hay temas que para nosotros son delicados, y aunque sean cosas que van a suceder o sean cosas que han sucedido, pero nos cuesta hablar de ellos. Hace poco, en el mes de diciembre, no sé si ustedes algunos se hubieran acordado, pero estaba orando por un amigo, un hermano en Cristo americano que se enfermó bastante. Hermano, yo creo que en diciembre él ha de haber ido como 6 veces a urgencia al hospital. Y de repente me hablaba y me decía, híjole, ya creo que ya me voy a morir, ora por mí, o sabes qué, ya quiero estar con Cristo, estoy sufriendo mucho. Otras veces, digamos, a veces esperando ir con Él ya para ser liberado de la angustia en esa vida. Otros momentos no querer morir porque también había cosas que Él quería hacer antes de pasar de esta vida. Y en una ocasión, cuando ya vi que las cosas estaban poniendo mal, pues yo le quería decir, híjole, pues casi no conozco muy bien a su familia, al hijo un poco, pues lo conozco, él tengo el número, pero sus hermanos y hermanas como realmente no los conozco. Alguna vez quizás los llegué a saludar y estaba yo pensando, bueno, pues si Dios se lo lleva y pues hay que hacer un servicio y cómo le hacemos. Y entonces le pregunto yo, le digo, oye, ¿y si algo pasa? Entonces tu familia tiene mi número, así como decirle, ¿verdad? Es decir, no le quería decir, oye, y si te mueres, ¿quieres que haga yo el servicio? Como que no quería decirlo así. Entonces le digo, ¿tienen mi número? Y dice, no, sí lo tienen, y ya les hablé de ti, y si yo me muero, yo quiero que tú ministres. Bueno, pues ya, pero mejor que lo diga él, ¿verdad? Pero a mí me costaba decírselo y hacerle la pregunta, y los discípulos les costaba a ellos hacerle la pregunta, alguna pregunta acerca de la muerte de Cristo. Entonces mejor, ¿sabes qué? Tenían temor y mejor callaron. Eso nos da un poco una idea porque tenían temor. Pero en eso, hermanos, en eso que Cristo les está hablando de su muerte, ellos van en el camino y están dialogando, incluso discutiendo acerca de algo.
Y el Cristo que lo sabe todo les pregunta a ellos que qué era lo que ellos discutían, porque como que ahí había ¿de qué discutían? Y ellos pues les daba pena decirles el por qué. Por qué estaban ellos discutiendo, ya que ellos lo que estaban discutiendo es que quién iba a ser el mayor entre ellos. Porque qué pena él hablando acerca de su muerte y que alguien lo va a entregar. Si a él le va a entregar, tiene que ser alguien que está cerca de él. Y ellos hablando de quién es el mayor. Ahora, yo no sé por qué se ponen a hablar de eso en ese momento. No sé si usted alguna vez ha escuchado, y ojalá no haya estado en alguna situación, cuando hay un papá y una mamá que están muriendo y los hijos todavía teniéndolos en vida ya están discutiendo qué le va a tocar a cada uno. Como, ¿sabes qué? No angusties a tus padres con eso. Si ellos no supieron, no tuvieron la sabiduría para arreglarlo, pues ya ni modo, pero ahorita no los estés angustiando en este momento tan difícil de sus vidas. Pero por eso estaban ellos apenados, no quieren decir lo que están discutiendo, porque esa clase de discusión no debe darse en ese momento. ¿Por qué se dio? ¿Por qué estaban discutiendo eso? La verdad no nos dice la Biblia por qué estaban discutiendo de quién era el mayor. Pero puedo pensar esto. ¿Qué sucede justo antes de esto? ¿Qué sucede justo antes de que Cristo les va a enseñar y tomar este niño? Lo que acababa de acontecer era la transfiguración. ¿Cuántos discípulos estuvieron allá en el monte de la transfiguración? ¿12 o 3? 3. Cristo se transfiguró, también Elías y Moisés. Pedro se maravilló queriendo hacer 3 enramadas. El Padre habló, dijo: este es mi hijo, a quien yo amo, en él tengo complacencia, a él oíd. Y después de eso quedó Cristo solo, y Cristo le dijo a ellos que no hablaran de esto, ¿verdad? Sino que hasta después bajan del monte. Quiero pensar que fueron obedientes y no estuvieran hablando de esto, pero yo me imagino que los 9 cuando los ven bajar o se dieron cuenta que estaban ausentes, se dieron cuenta a lo mejor que andaban en un monte, y entonces les han de haber preguntado los 9 y a los 3: ¿y qué hicieron? ¿Y qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué sucedió? Y quizás, no sé, la Biblia no dice, pero quizás los 3 dijeron: no, es que estábamos con el Señor, pero no les podemos decir. ¿Cómo que no? ¿Y por qué no? ¿Es un secreto? No, nada más no, es que esto no es para los discípulos ordinarios. Esto es para los 3, como quien dice. Y me imagino por ahí empieza la discusión. ¿Te crees mayor? ¿Te crees más? No, pues yo soy mayor que tú. No, pero yo hice esto y yo estuve con el Señor en otro momento. Entonces empieza toda la discusión acerca de quién es el mayor. Y resulta, hermanos, que Cristo quiere tocar el tema acerca de quién es el mayor, y él da estas palabras, versículo 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. No es malo ser el primero. Alguien tiene que ser el primero, ¿verdad? Entonces, no es malo ser el primero, pero si quieres ser el primero, tienes que mejor ser el postrero. Y ya Dios en algún momento te pondrá en el primero. No hay nada de malo querer escalar en el trabajo, llegar a ser un supervisor, que te aumenten de tu rango, de tu salario, que tengas mejores en tu vida, que compres una casa, que etcétera, etcétera, etcétera. No hay nada de malo en eso.
No hay nada de malo en el ministerio, desear tener un ministerio más comprometedor. Eso es bueno. Pero para lograr eso, primero tengo que ser el postrero. Si quiero ser primero, tengo que ser el postrero de todos y tengo que ser el servidor de todos. Bueno, lo dijo. Y junto con decir eso, lo que hizo es que tomó a un niño, versículo 36, lo puso en medio de ellos y lo tomó en sus brazos. Lo está abrazando y dice en el versículo 37 que el que recibe en mi nombre, esa frase es clave, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Existe la grandeza a la manera del mundo y existe la grandeza a la manera de Dios. La grandeza a la manera del mundo es así. Es cuando la persona dice: ¿cuántos me pueden servir a mí? ¿Cuánto poder puedo tener sobre las personas? ¿A cuántos puedo mandar? ¿A cuántos puedo ordenar? ¿Qué tan extensa será mi influencia? ¿Verdad? ¿Cuántos seguidores puedo yo tener? ¿Qué tanto puedo sobresalir? Esa es la grandeza en términos del mundo. Pero la grandeza en términos de Dios es: ¿a cuántos puedo yo servir? ¿A cuántos estoy dispuesto a ministrarles? ¿A cuántos les puedo ayudar? Esa es la grandeza conforme a la manera de Dios. Y por eso la vida cristiana está opuesta a la vida mundana. Por eso, hermanos, como cristianos nosotros aprendemos a no actuar, a no accionar conforme a nuestros sentimientos, porque los sentimientos nos traicionan, nos hacen carnales. Nuestras inclinaciones naturales nos hace que vayamos cometiendo cada vez errores más grandes, que creamos problemas más grandes. Entonces, lo que hace Cristo es que Cristo dice esto, toma al niño en sus brazos, lo está abrazando y le dice las palabras que les acabo de decir: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. El Señor abraza a este niño, no sabemos ni cómo se llama, ni quiénes son los papás, de qué clase de familia venía. Era un niño como cualquier otro niño, un niño. Algunos han dicho quizás es el hijo de Pedro, porque Cristo pues había llegado a Capernaum, donde tenía Pedro su casa. Quizás era hijo de Pedro, no lo sabemos. Pero Cristo le dice: ¿sabes qué? El que recibe a este niño quiere ser grande. Digamos, no tienes que recibir a un gran presidente, al emperador de Roma, no, nada más. Recibe un niño, pero recíbelo en mi nombre. Un niño en este mundo, y más en aquel entonces, los niños no tenían derechos. Hoy sí, en aquel entonces no. Los niños podían ser vistos, pero no tenían voz, no tenían voto. Un niño pues realmente no es de gran ayuda, sí alegra la vida de los padres, pero digamos no le va a ayudar a los padres, digamos, a que le vaya a mejorar en el empleo, no le va a ayudar monetariamente. El niño no le va a dar realmente nada material a los papás, todo lo contrario. Los niños piden, los niños esperan, todo lo que uno no hace por los niños, especialmente si son de uno. Y así como los niños, hay personas en la vida que realmente quizás no pueden hacer mucho por usted. Pueden orar, pero aparte de la oración no pueden realmente pagarle, no pueden realmente ayudarle. Entonces Cristo está diciendo: ¿sabes qué? El que recibe a un niño, ¿verdad?, que no te puede dar mucho, el que recibe a una persona que no te puede dar mucho y lo recibe en mi nombre, lo recibe por mí, ¿verdad?, lo recibe para la gloria de Cristo, aquella persona
aquella persona es la persona que Cristo bendice. El que recibe a un niño como este me recibe a mí, y el que me recibe a mí también recibe al Padre. Gloria sea a Dios. Hermanos, el tema de hoy es el niño que está entre nosotros. El niño representando a la persona que realmente no nos puede dar mucho, no nos puede ayudar mucho. Primeramente, hermanos, quiero compartirle como 3 marcas o muestras de la grandeza que es según Dios, porque de esto está hablando Cristo. Y la primera muestra o marca de grandeza en la vida de alguien es cuando alguien o un cristiano ama a las personas, no por su título, no por lo que tengan, pero porque son el ser humano que Dios ha puesto enfrente de nosotros. En aquel entonces se trataba de un niño que por ahí estaba, un niño a quien Cristo abrazó. Como que le da ese abrazo, le da esa bienvenida. No está pensando en qué provecho sacar del niño, no está pensando en qué manera levantarse, no vino a pedirle, no tomó a un soldado que le podría ayudar o proteger, no tomó a un político que quizás pudiera poner a su lado, tomó a un niño. Y Cristo nos está mostrando aquí que nosotros, cuando tomamos a alguien o le damos la bienvenida a alguien o incluimos a alguien o entregamos a alguien, lo hacemos para bendecirlo sin esperar nada a cambio. Lo hacemos de una manera sincera, de una manera desinteresada. Ahora, es hacerlo en mi nombre. Lo que hagamos en el nombre de Cristo es lo que es para su gloria. Lo que hacemos en el nombre de Cristo es para levantar la gloria de Él, para extender la fama de Cristo entre las personas. Y Juan está escuchando esta frase, en mi nombre, el que recibe en mi nombre. Y Juan dice esto en el versículo 38. Porque es una respuesta que Juan le está dando. Juan le respondió. Cuando Cristo habla de que reciban al niño en mi nombre, Juan responde y dice estas palabras. Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue, se lo prohibimos porque no nos seguía. Y uno en la primera lectura uno dice, pues ¿qué tiene que ver las palabras de Cristo, está hablando de recibir a un niño, con la respuesta que da Juan, que está hablando de un ministerio de liberación de demonios? ¿Qué tiene que ver una con la otra? ¿Por qué cómo es eso una respuesta de Juan a lo que Cristo está haciendo abrazando a un niño? Como que parece que no tiene nada que ver. Le voy a contestar a esa pregunta. Yo creo que Juan se quedó impactado con la frase en mi nombre. En mi nombre, el que recibe un niño en mi nombre. Y Juan dice, ¿sabes qué? En tu nombre alguien estuvo echando fuera demonios. Pues ¿sabes qué? No nos gustó. Porque lo estuvo haciendo, pero él no era de nosotros, no era de nuestro grupo, no era de nuestra tribu, no era de nuestra denominación, no era de nuestra iglesia. No es uno de los 12, no es de Galilea donde somos nosotros. Hablan de manera diferente. Entonces a Juan no le gustó. Y no le gustó del éxito que estaban teniendo, de que realmente los demonios estaban saliendo. Porque pues qué bueno, están saliendo demonios, pero entonces ¿sabes qué? Ya no lo hagan. No lo hagan, aunque estén usando el nombre de Cristo. Pero mire cómo responde Cristo. 39. Jesús les dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro, ¿en qué? En mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, para nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua de nuevo, en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Están liberando en mi nombre, déjalos, no se lo prohíban. Dan un vaso de agua en mi nombre, no perderán recompensa. Sí, quizás no están tan adoctrinados como ustedes. Quizás no entienden las escrituras tal y cual he venido explicándoles. Es decir,
Poco a poco ustedes los pueden ir instruyéndoles, pero si ellos están liberando a gente endemoniada, lo están haciendo porque tienen fe, porque Dios lo que hace es que responde a la fe de aquellos que claman a su nombre. Aleluya. Ellos lo hacían en el nombre de Cristo. Entonces, Juan no quería aceptar a estos que estaban ministrando, pero Cristo dice: ¿sabes qué? No les prohíbas, acéptelo. Poco, mucho, algo están haciendo y están liberando. Gloria sea el nombre de Dios. No los dejen, ¿vea? No les prohíbas. Gloria sea el nombre de Dios. Entonces, hermanos, esto nos está enseñando a nosotros de que nosotros debemos así recibir al niño, y aun si vemos a hermanos en la fe que Dios los usa y quizás los usa de otra manera, pues hay que ser abiertos, y quizás no lo hacen del todo bien, como también nosotros tendremos nuestros errores, pero si realmente lo están haciendo para la gloria de Cristo y Dios los está usando, pues a su nombre sea la gloria. Aleluya. Amén. Entonces, esa es la primera marca, digamos, realmente aceptar a aquella persona que quizás no nos puede ayudar. Aparentemente no hay ningún beneficio, provecho para nosotros. Cristo tomó a un niño, el que lo reciba en mi nombre. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Eso muestra grandeza delante de Dios. La segunda muestra de grandeza se ve inmediatamente en el versículo 40 al 41. El que no es en contra de nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso en mi nombre, porque sois de Cristo, es cierto que no perderá su recompensa. Hermanos, sé que ya lo leí, pero permítame seguir explicando. Cristo le habla estas palabras a sus discípulos todavía mientras él abraza al niño pequeño. Y lo que él está diciendo, que una muestra de grandeza delante de Dios, grandeza en el reino, es cuando alguien, hermanos, toma a un ser humano para ayudarle a que se desarrolle de una manera sana. Cristo está tomando un niño en sus brazos. Hermanos, un ministerio que se enfoca a ayudar a un nuevo, Dios lo recompensa. Aún un vaso de agua que se da en el nombre de Cristo no pierde su recompensa. Y por lo contrario, cuando causamos un daño en la vida de un nuevo, de un niño, ya sea físico como el tenía Cristo, o un niño espiritual, me refiero a uno que es nuevo en la fe, si causamos un tropiezo, Cristo tiene una fuerte advertencia. Eso está en el versículo 42. Cualquiera pues que haga tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Cristo decía que yo amo a los niños y me preocupo por ellos. Y no solo esto, el que nos ve por ellos y todavía los lastima, molino alrededor de su cuello, y ese molino se va a aventar a la profundidad de la mar, y lógico, la persona pues junto con el molino pues se va a ir a ahogar, es decir, mejor se pierde su vida. Yo me preocupo y a veces me estreso cuando yo me entero de fracasos y de tropiezos
que presentan personas que se hacen pasar como ministros en el Evangelio. Por ejemplo, leía yo de un ministerio, y es una fuente verídica, y no voy a mencionar nombres, pero aquí en Estados Unidos había un canto, digamos, muy cantado en todas las iglesias. Es decir, en todas las iglesias, y era muy conocido, muy famoso en círculos cristianos, esta persona que cantaba. Y después de un tiempo sale a la luz de que este cantante pues famoso pues como que quería animar a nuevos cantantes que querían salir adelante en el ministerio del canto. Y entonces pues los invitaba y les daba oportunidad y que canten juntos y no sé qué. Y este era un hombre que era soltero, bueno, que los invitaba pues a su casa o que fueran un fin de semana a un lugar, y después sale una queja que alguien dijo que como que empezaba a tocarlos sexualmente. Imagínense. Después de que uno lo dice, otro lo dice y otro lo dice, y después sale todo esto de que como este hombre es un abusador de homosexual, de muchachos que creo que algunos eran menores de edad, o si algunos fueran mayores de edad, de alguna manera lo tenían en alto y sería un líder para ellos. Molino atado alrededor de su cuello. Qué tristeza. Tenía luego un gran concierto donde iban miles de gente, hermanos. Un gran concierto donde mejor, ¿sabes qué? Canceló porque decía, no, pues ¿cómo va a pasar así? Hay otro hermano, igual sin decir nombres, hermanos, que en el caso de él hasta fue pastor, hermanos, y escribió libros, hermanos, que se vendió pero de a montón, y dándole consejo a jóvenes y esto y el otro, y que del noviazgo y no sé qué tanto. Llega una etapa en su vida donde dice, ya no creo en Dios. Molino atado alrededor de su cuello, porque hace tropezar a la gente, y cuando la gente pone demasiado la mirada en un líder, llámese pastor, cantante y lo que sea, hermanos, les perjudica. Y Cristo dice, wow, y especialmente con los nuevos, tan siquiera aquellos que son más maduros en la fe, aunque se duelen y todo, pero se levantan. Pero hermanos, los más nuevos o los más inmaduros en la fe a veces tropiezan y dicen, bueno, si él hizo esto y tiene tanto tiempo y tantos seguidores, y ahora vengo yo que apenas estoy comenzando, pues si él dice que no está bien, entonces yo también me voy a apartar. ¿Qué cosa, hermanos? Es bien importante, hermanos, recordar que cuando nosotros ministramos y cuando nosotros ayudamos y le hablamos a la gente acerca de Dios, tenemos que dar ejemplo. ¿Vea? Tenemos que dar ejemplo. Usted ya tiene 1 año, 2 años en el camino, usted tiene que dar ejemplo, porque hay gente que apenas se está convirtiendo, y usted que ya tiene 10, 20 años en el camino, más ejemplos usted tiene que dar. Sí, pero yo no tengo título de líder. Sí, pero usted como quiera ya es reconocido como un cristiano que es maduro, y hay gente que está mirando su ejemplo, y en base a su ejemplo o bien se apartan o bien perseveran en el camino de Dios. Entonces, hermanos, seriedad, compromiso con Dios, porque hay pequeños, como el pequeño que Cristo tenía en sus brazos, el niño entre nosotros. Ese es el tema el día de hoy. Versículo 42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Luego, hermanos, hay una tercera muestra de grandeza en lo que estamos pensando acerca de los niños, hermanos. Y esta tercera muestra de grandeza es nuestra sinceridad en reconocer las faltas que nosotros tenemos. Porque, hermanos, aquí perfecto no hay ninguno. Y todos aquí le hemos fallado a Dios y aún fallamos. Y nosotros tenemos que ser
muy cuidadosos y no pensar que nosotros ya llegamos y nosotros ya la hacemos. No, no, no. Nosotros tenemos, antes que estar juzgando a otros, ya que la Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas, pero tiene que empezar juzgándose a sí mismo. Cristo está aquí abrazando al niño y Él está diciendo, ¿sabes qué? Tú quieres tener ministerio, tú quieres darte cuenta que hay un niño que está entre nosotros, empieza a juzgarte a sí mismo. Mire cómo dice, versículo 43, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te estar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que nunca puede ser apagado. La mano es con la cual nosotros accionamos, es lo que usamos para actuar. Si nuestras acciones son buenas, gloria a Dios. Pero si nuestras acciones son malas, debemos de arrepentirnos y hacer algo drástico. La idea es esta: si alguien tiene gangrena en su mano, llega el momento cuando el médico dice, mira, ya te di esta medicina, ya te di la otra, no funcionaron, sigue creciendo la gangrena, te tengo que cortar el dedo, te tengo que cortar la mano, porque si no vas a morir. Ahora, quizás si la persona tiene, no sé, arriba de no sé de qué edad, pues mejor, pues ya no quiero que me corten. Pero si la persona tiene 20 años de vida, dice, no, pues quiero vivir. Cristo está diciendo, ¿sabes qué? Mejor que te la corten, no nada más para alargar esta vida, pero más que no es tanto para alargar esta vida, pero para que en la vida eterna entres, mejor entrar manco de una mano, en vez de tener las dos manos y terminar en el infierno. Con la mano actuamos. ¿De qué manera estamos actuando? Si alguno está cometiendo adulterio, y se lo digo a todos los presentes y los del primer culto y a cualquier persona que me escucha predicando, si alguno está viviendo en adulterio, tiene que cortar con eso hoy. Tenemos que ser drásticos. Si alguno está viviendo y está fornicando, acostándose con alguien y no están casados, tiene que arrepentirse ya. Si alguno está robando, deje de robar. Si alguno está haciendo drogas o se está emborrachando, tiene que cortar con eso. Esto es el llamado, porque de otra manera, hermanos, nos estamos condenando. Eso es cortarse la mano, cortarse el pie. Dice aquí la palabra de Dios. 45, si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. ¿Qué hacemos con los pies? Caminamos. La pregunta es, ¿hacia dónde? Porque el camino que nosotros tomamos nos lleva a bien o a mal. Hay camino que al hombre le parece recto, derecho, mas su fin es camino de muerte. ¿Para dónde vas? No, yo quiero tomar esa ruta por ahí y ¿sabes qué? Pues, y quizás tiene tentación del alcohol. Bueno, voy a tomar esa ruta, esa calle donde hay una cantina que yo antes frecuentaba cuando estaba en el mundo. No voy a entrar, nada más voy a pasar. ¿Para qué vas a pasar por ahí? Para que te quedes mirando a ver si sale un amigo tuyo que antes eran amigos de la tomada. Para que te ande tentando el diablo. Reprende al diablo, no tomes ese camino. No, pues voy a ir a este party que me invitaron, es del trabajo. Yo sé que no son cristianos, pero voy a ir porque no les quiero hacer el feo. Y cuando yo los invité a mi fiesta, pues sí llegaron. Pero ¿qué te vas a ir a meter con música mundana y va a haber baile y seguramente va a haber alcohol? ¿Qué vas a ir a? No, voy a testificar. ¿Y cómo con la música tan fuerte? ¿Verdad? ¿Dónde andas? La Biblia dice, corta tu pie. Porque es mejor entrar, ¿vea? Con un solo pie y que te falte un pie, entres a la vida, en vez de tener dos pies y terminar en el infierno. ¿Qué más? Versículo 47. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo.
Mejor es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno. Esto es radical. El ojo es con lo que vemos. Piensa en tu mirada interior, es decir, lo que tú te imaginas, cualquier fantasía o memorias o sueños, sea del pasado, del presente, y de repente el diablo te tienta y te acuerdas, no, pues cuando yo estaba en el mundo, yo hacía esto, yo me deleitaba en este pecado, en el otro, pero no lo estoy haciendo, nada más lo estoy recordando. ¿Y para qué te vas a recordar eso? ¿Para qué quieres ver eso en tu memoria? Mejor, ¿sabes qué? Sácate el ojo. ¿Verdad? Estás mirando pornografía, sácate el ojo mejor. Sácate el ojo. Desecha las fantasías, las memorias, los sueños, porque Cristo dice que tienes que ser drástico, porque si lo sigues viendo lo vas a cometer. Y si lo sigues viendo, otros te ven lo que tú estás viendo y van a hacer o actuar de la manera que tú estás actuando. Hay que ser drásticos, porque es tan fácil que está el niño y el niño no se puede defender y lo regañamos, porque hiciste esto, no hiciste el otro, no hiciste el otro, ¿verdad? Es decir, y al nuevo pues lo podemos exhortar, no, es que no oras, que no haces eso, que no hiciste el otro, no, sí, pero ¿cómo estoy yo y cómo está usted? ¿Cómo estamos nosotros? Porque a veces queremos ser duros y ásperos con los que saben menos, y con nosotros queremos decir, es que Dios comprende, soy humano. ¿Cuántos quieren recibir misericordia? Porque con la medida, con la vara que usamos para medir, con esa se nos medirá. Y si queremos nosotros misericordia, tenemos que mostrar misericordia. Y si queremos vara, ¿cuántos quieren vara? Ni uno. Se acabaron los amenes, ¿verdad? El que quiere vara, pues, porque está dando con la vara, con esa misma vara le van a dar. Entonces Cristo está diciendo, ¿sabes qué? ¿Quieres estar juzgando a la gente? ¿Quieres estar juzgando al niño? ¿Quieres estar juzgando al nuevo, al que sabe menos? ¿Sabes qué? Primero júzgate a ti mismo. En San Mateo capítulo 7, Cristo dijo estas palabras. Mateo 7, versículo 3, gracias Nico. Cristo habló acerca de la importancia, hermanos, de remover la viga que está en nuestros ojos para poder ver la paja en la vida de otros. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Mira, tienes paja en tu ojo, estás mal. Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Ahí está con la bigota, ahí está, hombre. Y una pequeña paja, te estás fijando. Versículo 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Queriendo arreglar problemas de otros cuando el tuyo está más grande, cuando tu falta es todavía mejor. Hipócrita, versículo 5. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay nada malo en ayudarle a alguien que tiene paja en su ojo para sacarlo. No hay nada malo decirle a alguien, ¿sabes qué? Estás bien, debes arrepentirte. Siempre y cuando yo mismo me analice a mí mismo y me dé cuenta de que tengo una viga que tengo que sacar de mi propio ojos. No nos gusta, no hay amenes, ¿verdad? No hay amenes, pero hermanos, si Dios nos quiere usar, nosotros tenemos que ver las cosas de esta manera. Alabado sea Dios. Entonces, acuérdese, ya para concluir, acuérdese de cómo comenzó todo esto. Todo esto que Cristo enseñó comenzó porque había un grupo de discípulos que estaban discutiendo que quién iba a ser el mejor. Hermanos, ahí están compitiendo, hay rivalidad del uno para con el otro. Y Cristo dice, ¿sabes qué? ¿Quieres ser el mejor? Empieza contigo mismo. ¿Quieres ser el primero? Entonces ponte como el último. ¿Quieres ser el primero? Entonces
limpia tu propia vida y sé drástico. Saca la viga de tu ojo. Y así aprenderás cómo tratar bien a otros. Trátalos, no hagas acepción de personas. No trates de quedar bien con gente que te puede hacer un favor. ¿Verdad? Le vas a prestar dinero a alguien que necesita que le prestes. Que se le preste, pero vas a prestar porque ya estás pensando, sí, porque el día de mañana, coño, me va a prestar. Presta a alguien que no necesita. Es más, Cristo dice, préstale a alguien que quizás ni te va a pagar. Aleluya, se acabaron los amenes, ¿verdad? Eso no nos gusta, ¿verdad? Así se ve la grandeza en el reino de Dios. ¿Quieres juzgar? Júzgate a ti mismo. Júzgate a ti mismo para que luego puedas ayudarle a otros. El Señor está entre nosotros y nos habla mucho a través de un niño. El que recibe a un niño y de qué manera hay que recibirlo. En aquel entonces un niño no era tan importante, un niño, man, ¿verdad? Los romanos en aquel entonces, si nacía un niño no lo querían, ahí lo dejaban a la intemperie a ver cuánto duraba, o si no venía algún animal para comérselo, destruirlo, ¿verdad? Un niño. Qué bueno que en estos tiempos hay derechos para los niños, se escucha a los niños, qué bueno, gloria sea a Dios. Es algo bueno que existe ahora. Pero en aquel entonces un niño no tenía gran privilegio, hermanos. Y nosotros, hermanos, por eso debemos de amar. Por eso nosotros, hermanos, debemos de ministrar. El Señor está aquí. ¿Cuánto lo creen? Yo les quiero invitar a que hagamos una oración, que hablemos con Dios. ¿Quieres ser grande en el reino? Es buen deseo. Es bueno, pero lo tienes que hacer a la manera de Dios. Que Dios reciba la gloria. Que busques realmente el bien para otros de manera desinteresada, de la manera más sincera. Gracias, Dios. Gracias, Padre del cielo, porque tú estás aquí, Señor. Gracias, Padre, porque tú no nos has dejado, Señor. Y aún, Señor, tú nos hablas, Señor. Los que estamos al frente, los que tenemos un poco más de tiempo, algunos teniendo mucho tiempo, Señor, y tú nos llamas, Señor, a no buscar la grandeza en el mundo, a no querer ser los importantes, los que toman el mejor asiento, el mejor lugar, de no buscar reconocimiento, Señor, pero buscar mejor que tú seas levantado. Gracias, Dios. Gracias, Dios amado. En esta hora, Padre, nos examinamos, porque quizás más que uno necesita cortar su pie, su mano, sacar el ojo, no literalmente, pero necesita tomar decisiones radicales. No permitas, Dios, que vivamos de una manera que otros tropiecen. Ayúdanos, Dios. Líbranos, Dios, que un molino no se ate a nuestro cuello. Ten misericordia, Padre, de nosotros. Que nosotros que somos padres, que nuestra vida en el hogar no sea